Núcleo Milenio Disca, UDP y Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo presentan Curso de Pregrado Introducción a los Estudios en Discapacidad, una colaboración entre Núcleo Disca y la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Profesora responsable Florencia Herrera, ayudante Liz Carrús. Clase 15. Activismos en discapacidad. Nos acompañan con su exposición Jaime Ramírez, Juan Pino, Liz Carrús y Constanza López. Estimado estudiante, esta cápsula es porque lamentablemente no voy a poder estar con ustedes hoy en la clase, pero no quería dejar sin comentarles respecto de el movimiento de personas con discapacidad en Chile. Dicho esto, comenzamos. Lo primero que es importante decir respecto a eso es que analizar la historia del movimiento de personas con discapacidad en el país resulta crucial para poder entender la consolidación de las políticas públicas en materia de discapacidad. Y lo primero que hay que decir respecto de eso es que hay muy poca literatura al respecto. Y por tanto vale la pena decir que los textos centrales para analizar el movimiento de personas con discapacidad en Chile son el texto de Sosa y Paredes del 2019, el texto de Gilles Bregain del 2021, que analiza los movimientos argentinos, uruguayos y pasa por el chileno, y el texto de Juan Pino del 2022, que seguramente estará con ustedes. Y es por eso que es importante discutir la importancia del movimiento chileno. Es porque hay muy poca literatura al respecto y reconstruir cómo se ha formado el movimiento nos permitirá entender por qué las políticas públicas actuales son como son, digamos. Eh, lo que se sabe es que el primer movimiento de personas con discapacidad en el país es la ASOCH, la Asociación de Ciegos de Chile, la ASICH, perdón, que es de inicios del siglo XX. Lamentablemente de la ASICH no hay material histórico que recuerde el trabajo de la SICH en las décadas iniciales del siglo XX. Por tanto, la primera agrupación que tuvo cierto eh, renombre histórico, por así decirlo, fue la Asociación de Liceados de Chile. En el 1969 se fundó, liderada por Mario Hernández. Eh, y la Asociación de Liceados de Chile tiene una característica particular, y es que su primera reivindicación fue la liberación de impuestos al escenario a los autos importados. Eso marca que el movimiento chileno de los años 70 era fundamentalmente liderada por una extracción de clase acomodada de personas con discapacidad en Chile. Porque, ¿qué persona con discapacidad en los años 70 más encima tiene la posibilidad de acceder a un auto? Eh, la Sochili se enmarcó también en una idea que hoy en día gran parte de las agrupaciones del movimiento reivindica. Eso de no enmarcarse en ningún sector político ideológico. Conversamos con todos los sectores en función de mejorar los derechos y calidad de vida de las personas con discapacidad. Eh, Eso inicialmente. En la década del 70, ustedes saben qué es lo que ocurrió.
El golpe cívico-militar congela la movilización social y, por cierto, congela también eh, la participación de la Xochitl por considerarlo una agrupación peligrosa para época. Después, con el fin de la dictadura, Mario Hernández comienza a hacer lobby y en el 94 logra contribuir a su gran sueño, que es la creación de una ley única en materia de discapacidad. Y en el 94 se crea lo que conocimos como Fondo Nacional de Discapacidad, o FONADIS. Más adelante, en el 2000, se construye el movimiento de personas con discapacidad, lideradas por Enrique Norambuena, un familiar de una persona con discapacidad, María Soledad Cisterna, abogada y actual comisionada de Naciones Unidas en materia de discapacidad, y Marcela Benavides. Ellos crean el movimiento de que empieza a contribuir por la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el país. El movimiento de se crea en 2006, una vez ya consolidada la convención, con la intención de empujar a que el Estado de Chile ratifique la convención, cuestión que se logra en el 2008. En el 2011 se crea la red de estudiantes con discapacidad de educación superior, que tiene una influencia muy relevante en la ley de inclusión universitaria y escolar. Y en 2019, al alero de la revuelta social y la marcha del 3 de diciembre de ese año por los derechos de las personas con discapacidad, se crea el colectivo nacional. Este recorrido se lo hice con la intención de ejemplificar que todas las políticas públicas que se han hecho en Chile, o no todas, por no ser demasiado tolerantes, pero su gran mayoría responde a la movilización social de las propias personas con discapacidad. De hecho, sin ir más lejos, la ley de autismo que se aprobó este año, el 2023, tiene que ver con una fuerte movilización social de, del, de las agrupaciones de padres de personas autistas en Chile. El 2019 se crea, como bien les dije, con AIS, que marca un hito en Chile porque es la primera agrupación que tiene las intenciones de aglutinar a las personas con discapacidad más allá de su diagnóstico y de constituirse como un referente nacional para disputar las políticas públicas. Y con AIS logra incidir en los procesos constituyentes que hemos venido haciendo, tanto en el primero, en el anterior, como en el actual, mediante el levantamiento de iniciativas populares de normas, que tanto la Comisión como el Consejo tuvo que discutir respecto de el reconocimiento constitucional de personas con discapacidad. Hay una cuestión bien importante y es que reconocer que el movimiento de personas con discapacidad es diverso es muy importante. Y es que, en palabras de Scarlett Vera y de quien le habla, es importante o es posible mapear el movimiento en tres modos o categorías principales. Lo primero sería pensar que existe eh, una idea de modelo o de agrupaciones que se construyen a partir de
una visión liberal del modelo social, es decir, una visión basada, o sea, vacía de contenido, pero que dicen que respetan el modelo social, porque es lo que la convención establece y es lo que particularmente está de moda. Todo el mundo habla del modelo social, pero nadie se hace cargo de lo que implica, digamos. Otro paraguas es de las organizaciones tradicionales de la discapacidad, que yo diría que se enmarcan en un modelo social de carácter institucional o tradicional, que tiene que ver con esta reivindicación de derechos a través de la herramienta jurídica que les dio la Convención. Ellos interpelan al Estado a través de herramientas jurídicas y se ha abandonado a la calle como herramienta de movilización social. Y el último elemento es el modelo social emancipador o revolucionario, que tiene una perspectiva política que busca la transformación del modelo de desarrollo, que es el corazón central del modelo social anglosajón. Y en este apartado se encuentran colectivos como Acción Mutante o Padres de Ciego. Para terminar, me gustaría mencionarles que es vital entender que el movimiento de personas con discapacidad no se puede entender sin entender las políticas públicas que tenemos en materia de discapacidad y de manera dialéctica también, digamos. No es posible entender las políticas públicas que existen hoy en Chile sin tener la capacidad de poder entender cómo se configura el movimiento social de personas con discapacidad. Hay una cuestión bien interesante y es que la convención, por un lado, otorgó un marco jurídico, pero generó un proceso de desmovilización en las organizaciones de personas con discapacidad. Ya no se utiliza la manifestación callejera o la utilización de la calle como elemento de presión social. Hasta el 2019, y eso tiene que ver con un cambio generacional importante de los dirigentes del movimiento chileno. Los dirigentes tradicionales han ido de a poco pasando la posta a dirigentes nuevos que evidentemente han podido desarrollarse a raíz de todo el trabajo previo que han hecho los dirigentes anteriores. Y eso ha hecho que se forme un nuevo tipo de dirigencia que favorece los liderazgos de tipo más horizontales y que al mismo tiempo se atreve a cuestionar el impacto que puede tener la convención. Eso, querido estudiante, espero le haya podido servir esta cápsula y estamos en contacto si lo requieren, por supuesto. Sí. Ya, entonces ahora le vamos a dar la palabra a Juan. Juan, ¿quiere que esto pasa? Bueno, sí, no sé cuánto ocupa ese PowerPoint. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy contento, la verdad, de estar aquí acá en la clase. Bueno, como ya lo adelantaba la profesora Florencia, yo también pertenezco al núcleo LISCA y esta ha sido como una iniciativa pionera de poder tener este curso introductorio, transdisciplinario, que tengo un enfoque transversal más que nada para justamente un poco abordar lo que nos comentaba Juan, que tiene que ver con la transición que se viene dando en el movimiento asociativo, en el activismo, en la conformación de un movimiento social de personas con discapacidad. Así que nos hace mucha ilusión como tener estos espacios, compartir con los estudiantes. Para mí, de verdad,
para venir hoy día es una excusa para escucharlo también a ustedes. Para mí es muy importante saber cómo también han ido persiguiendo, incorporando. Una de las cosas importantes que trae hoy día a colación en esta presentación tiene que ver con los cuerpos. Y ahí, como dice la presentación, dice cuerpos en lucha. Pensando que en esta sesión queremos como problematizar o comprender que el activismo y los movimientos sociales de personas con discapacidad tienen que ver con esa dimensión del cuerpo, con ese giro afectivo que se dice hoy día en las ciencias sociales, que es como las emociones nos atraviesan y nos dan agencia para generar cambios, para generar transformación. Entonces, mi primera pregunta también tiene que ver para ustedes. Un poquito solamente sé que a veces es difícil hablar, pero algunas reflexiones que me ayuden también a profundizar en estos elementos. Y ahí en esa pregunta también para ustedes, como, ¿qué ha significado o qué transformación sobre la discapacidad han podido incorporar, o sea, colocar al interior de su cuerpo a propósito de este curso? A propósito de las temáticas que se han tocado, a propósito de los invitados que han venido, de las invitadas que han venido. Entonces, ¿qué cambio puede ver también en su cuerpo? Ahí en estas nuevas como comprensiones sobre lo que significan los estudios de la discapacidad, sobre lo que significan las transformaciones que se vienen desarrollando en esta temática. Con todas tres opiniones, voy a quedar muy contento también de poder seguir. No sé quién se anima. Si las compañeras de atrás. ¿Sí? ¿Quiere decir alguna? ¿No? ¿Aquí? ¿Compañero? Vamos, soltémonos. Ya, a ver. Como yo no soy de las personas que tratan de separar como mente y cuerpo, puedo decir que los contenidos del curso en general a mí me han ayudado harto porque he podido entender y acercarme como a otras realidades con las que yo no estaba como tan familiarizada, entonces he podido aprender harto. Y lo otro lo voy a decir, pero no porque yo soy la que presenta y sería un spoiler. No, pero tiene que ver con que igual estar en este curso a mí me animó, ya no voy a decir. Estar en este curso a mí igual me animó porque yo hace unos años estaba presentando como ciertas dificultades y me animó a buscar como un diagnóstico de neurodivergencia. Entonces fue gracias como a este curso que igual yo me animé como a buscar el diagnóstico. Así que creo que igual es una transformación ya como tanto universitaria como bueno a nivel general. Así que, Carla, qué buena. O sea, tuviste en el plano una reflexión muy importante que se está hoy día como discutiendo. Una cosa en el teórico es sobre el tema del cuerpo, de la teoría social del cuerpo o de la sociología del cuerpo, que justamente lo que dice que no hay una separación entre la mente y el cuerpo biológico, ¿no? Por eso que hoy día ustedes pueden leer y buscar y se habla, por ejemplo, de la corporeidad. Y la corporeidad es una forma de conceptualizar o describir la relación que tiene el cuerpo, el funcionamiento del cuerpo y las implicancias que tiene el medio, pero sin separar la conciencia, la subjetividad, la mente con la estructura orgánica, el tejido, sino que ahí está una complementariedad en esas dos dimensiones, son inseparables en el fondo. Entonces, uno de los grandes aportes que ha tenido la ciencia social en los últimos años tiene que ver con la teoría del cuerpo. La teoría del cuerpo está atravesada también por los estudios de género, con la ideología feminista. Por eso dicen, vamos a poner nuestro cuerpo. O sea, uno pone el cuerpo, en la lucha está el cuerpo. El estudio de la discapacidad también es muy importante el cuerpo. El modelo social, por ejemplo, tal como decía el compañero Jaime, de alguna manera tuvo un gran avance porque mostró que la estructura social, el medio ambiente o los entornos eran discapacitantes. Hay una crítica también muy específica porque se olvidaba del cuerpo, porque se le dedicaba a la agencia del cuerpo, decir, oye, pero nosotros el cuerpo también se pone y también transforma. Entonces es muy importante esa dimensión del cuerpo y qué bueno que ayuda también a comprender a nuestro propio cuerpo. Una de las cosas muy importantes que ha manifestado el activismo de las personas con discapacidad es que ha podido denunciar una estructura de discriminación, como lo ha hecho, por ejemplo, los estudios de género, el feminismo con respecto al sexismo. El sexismo, en el fondo, lo que tiene de discriminación, y el activismo y los movimientos de las personas con discapacidad han dicho lo que hay en el fondo de la sociedad capacitista. Y lo que dice cuando dice la sociedad capacitista saca el foco de las cuestiones personales de las personas con discapacidad, diciendo que la sociedad entera
tiene la estructura de funcionar capacidad, pero que eso aplica no solo para las personas con discapacidad, aplica también para un montón de situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el mundo laboral, con qué capacitación tiene, qué competencia tiene, o sea, está en todos lados esa discriminación que va oprimiendo también a un montón de personas. Otra opinión que me gustaría escuchar de otros compañeros y compañeras que gustaría tener una opinión sobre el curso, sobre qué vamos a incorporar. ¿No? Sobre los compañeros de la cancillería, la versión masculina. ¿Qué piensas de esta formación? ¿Qué ha significado también para ti? ¿Qué aprendizaje quizás has considerado que no tenías presente? Más que nada, gracias a Jaime por el modelo social. Realmente, igual es como modelos que antes se instalaba como modelo médico, que se consideraba como algo que se debe estudiar, por el modelo social, como eliminar la barrera y tratar de que las personas con discapacidad tengan una mejor vida, que se eliminen las barreras que obviamente impiden como vivir una vida más próspera o cualquier tipo de cosas como de poder desarrollarse de alguna manera. Eso es importante. Eso, bueno, ha sido también un tema importante, imagino que se ha realizado todo el curso, que tiene que ver con esta transición del modelo médico al modelo social. No vamos a dar la palabra a la después sí, lo refiriendo. Me imagino que la relación se puede del cuerpo con la disidencia o la lucha puede ver relacionada con la teoría del padre. Sí. En ese sentido de que estamos implementando con cuerpos que no se encuentran dentro de las normativas sociales y por tanto necesitan atentarse a estándares sociales. Sí, totalmente. Sí, quería decir que en ese sentido el curso permite entender que hay varias deficiencias en varios sentidos, especialmente lo que se ha desarrollado en salud y atención primaria, también en varias áreas y su temática es que Chile no está preparado para llevar a cabo la inclusión porque no hay conocimiento público sobre la dificultad que enfrentan las personas con discapacidad. Perfecto, muy bien. Aquí hay un aporte muy importante que dice también los dos compañeros. Uno con respecto a esta misma teoría social del cuerpo. Judith Butler, una teórica muy importante del estudio feminista, y claro, hay un aporte importante en torno a la performatividad. Y dice que los cuerpos se van performando, o sea, hay una repetición corporal que va incorporando, por ejemplo, el género, o sea, nosotros de la medida que tenemos ciertas conductas que nos tratan de cierta manera, o que los espacios están diseñados de cierta manera, nosotros nos vamos performando, o sea, vamos repitiendo un patrón y eso hace que nos vamos desarrollando de una manera generalizada. Lo mismo pasa también en torno a las situaciones de las personas con discapacidad. Los entornos también van performando, las barreras también van performando las posibilidades de participación. Actualmente también en los estudios, en el activismo de las personas con discapacidad, en los movimientos sociales, hay tensiones un poco y transiciones, como decía el compañero, entre el modelo médico y el modelo social, que son los más conocidos. Hoy día también hay mucho debate con la incorporación de los estudios culturales de la discapacidad. Se habla también que se está conformando un modelo cultural de la discapacidad. También hay una perspectiva muy importante que la estamos trabajando con unos investigadores latinoamericanos, que tiene que ver con pensar una perspectiva latinoamericana de discapacidad. Es distinto tener una discapacidad o vivir la experiencia de la discapacidad en Chile, es distinto vivirla en Bolivia, en La Paz, es muy distinto vivirla en Barcelona o en Suecia. ¿Ah? Hay barreras que en esos contextos pueden no estar, pero también puede haber barreras culturales, estigmas, que se viven de manera diferenciada. Entonces, es muy importante también pensar la experiencia de la discapacidad de una manera situada, o sea, de situarse en el cuerpo. Si puedo agregar algo, justo la semana pasada tuve una reunión con una investigadora que vive en Barcelona, ¿Sí? y me dijo que había hecho una, no sé, como estadía en Suecia, ¿no? Que se había ido unos meses a Suecia, que trabaja temas sobre discapacidad. Y claro, me hizo súper claro porque me impresionó, porque me decía que lo que ella veía del movimiento social, que quedaba muy impresionada, como la inexistencia del movimiento social de personas con discapacidad en Suecia, porque me dice como que tiene todo resuelto.
como que la sensación era, y que era como todo desde un punto de vista muy individual, que venía algo muy poco colectivo. Se lo encontré súper interesante porque en el fondo también uno dice como, ya, pues en Suecia todo es mejor. Y es como en términos de lo que estaba hablando en la clase de hoy día, de activismo y movimientos sociales, lo que es una opinión de una persona, pero igual lo que ella me decía es que ella había quedado como súper impactada como del vacío, ¿no? Como que en ese sentido estaba todo mucho más por como la primera línea que decía, o la segunda, ya no me acuerdo, que decía Jaime como una vía muy institucional. Estaba todo muy institucionalizado, como apoyo, eso. Sí, sí, totalmente. Eso nos ayuda entonces a pensar cómo también hay diferencias culturales. O sea, puede, por ejemplo, en Suecia o en países que se llaman como del primer mundo o desarrollados, donde hay un estado de bienestar, por ejemplo, como Inglaterra, que se dice que también son países o sociedades que tienen muchas más políticas sociales que favorecen la participación social de las personas con discapacidad, pero también, por otra parte, como en muchos de estos estados la discapacidad se divide de una manera muy individual. Hay un documental a propósito de lo que tú dices, Florencia, que se llama Parece la Sueco, que habla un poco sobre la sociedad sueca, sobre las relaciones humanas, y por ejemplo hay empresas que se dedican a sacar los cadáveres de las casas, porque las personas viven de manera tan individual que fallecen sin tener vínculos sociales, y pueden pasar meses y el vecino dice, oye, ¿sabes que está saliendo mal olor de la casa hace 3 semanas? Y claro, hay empresas que tienen que ir a romper la puerta, sacar ese cuerpo, ver después qué hacer con las cosas. O sea, ese es el nivel de individualización que se llega en esas sociedades. También mucho extremismo mental, como también existe ya una disminución de las relaciones homoeróticas entre las personas. Muchas personas prefieren vivir de manera individual, proyectar su carrera de manera individual, con pocas interacciones sociales, con poco vínculo social. Hay que hacer talleres para llevarlos a la naturaleza, hacer como grupos, pero ya toda una institucionalización para socializar. Entonces, imagínense como lo que puede llegar también en general cuando existen, como decía Jaime, también políticas muy liberales, muy individuales en la sociedad. Bueno, sí, no es que hay un comentario en el Zoom, solo para leértelo sobre la reflexión inicial de Paula, que dice que a ella sobre la separación mente y cuerpo que estaban hablando, como ella ha vivido este proceso durante el curso, dice que teórica, racionalmente no lo separa, pero a veces en el día a día sí lo hace, principalmente un poco como forma de tolerar el mundo externo e interno, porque ella tiene migraña crónica, que está en su cuerpo, pero en la cabeza principalmente. Entonces, como se asocia que la mente está en la cabeza, a veces para lidiar con la migraña necesito separar mente y cuerpo para no agobiar. Dice, mi punto es que a veces teóricamente es mucho más fácil separar, juntar o definir cosas, pero en el día a día a veces uno aplica otras cosas. Bueno, ahí se dan también situaciones propias de la experiencia que también tienen que ver con los mecanismos personales que tenemos nosotros para gerenciar el malestar. Y ahí, claro, cada uno también tiene sus estrategias para gestionar el malestar de distintas maneras. Y eso también, pero muy interesante porque el modelo social, cuando se hace la crítica sobre el cuerpo, hubo toda una corriente que dice, volvamos al déficit, había como eslogan que decían algunos activistas, producto de que habían condiciones corporales que al sacar las barreras igual persistían. Por ejemplo, cuando hay fibromialgia, cuando hay dolor crónico, o sea, pueden estar resueltas las barreras, puede existir accesibilidad por todo el espacio, pero mi cuerpo sigue sintiendo una situación que no es, que en el fondo genera de alguna manera una dificultad en el funcionamiento. Entonces, eso también es un poco para matizar con respecto a lo que ha significado también el modelo social. Sé que me quedan pocos minutos, solo quería contarles porque, bueno, yo también les mandé un texto, ahí espero que alguien de los Mateos lo hayan podido leer, y ese texto, porque esta investigación que hice tiene que ver con itinerarios disidentes de la discapacidad, un poco a propósito de que los activistas chilenos, que yo me acerqué a trabajar, muchos proponían que no se identificaban con la categoría de la discapacidad. Entonces, por eso esta idea de la disidencia de discapacidad. Eran activistas que de alguna manera estaban dentro de las luchas del movimiento asociativo, pero que querían de alguna manera desestabilizar esa connotación de la discapacidad tradicional, médica, trágica. Entonces eran disidentes un poco y también eran disidentes de los movimientos asociativos tradicionales, porque piensan de que muchos de los movimientos asociativos tradicionales no es que estén como en la primera línea, trabajando en cuestiones reivindicativas o haciendo relaciones de perspectivas más críticas del funcionamiento integral de la sociedad, sino que también hay un movimiento asociativo y organizaciones de personas con discapacidad que también están en posiciones como mucho más médicas, familiaristas, pero que también responden
a un patrón cultural. Esas personas no acceden a una educación superior, nunca tuvieron un curso introductorio de discapacidad, por eso que es tan relevante tener esta formación, sobre todo para las personas con discapacidad que también se están formando y que van a ser nuevos líderes sociales en los años que vienen. ¿Cuánto tiempo me queda? Quiero dejar. Sí, ninguno, pero vale. Quiero solamente terminar con un pequeño video pensando en lo que significa la importancia del cuerpo y cómo los cuerpos se ponen en la escena pública. Son varias imágenes que he ido recolectando de distintos como momentos, proyectos que se han venido desarrollando en Chile. Así que, bueno, quedé... El video reúne como varias imágenes de distintos momentos de los últimos, yo creo, como 10 años, de distintas marchas, movilizaciones, y lo más importante son como las consignas que se van levantando. Y pensando también, a propósito de esta clase del activismo, de los movimientos sociales, hay que entender que el activismo y los movimientos sociales hay una diversidad de campos de acción, de condiciones corporales, de consignas identitarias que van como construyendo lo que significa esta posición. Hay
pero ver en el fondo hay algo que tiene que ver con el movimiento de la locura en Chile, con todo el proceso de desensibilización de las personas que tienen malestar subjetivo, y también obviamente con experiencias de personas que se vinculan a la discapacidad, de origen más físico. Y esa cuestión es importante porque a veces en el común de la gente uno dice, o la mirada más condescendiente de la sociedad dice, oye, pero es que esperamos que el activismo nos diga su posición. Así porque como que el movimiento asociativo de las personas con discapacidad tiene que tener una coherencia, o se le pide una coherencia, y no se le pide a otros movimientos sociales, no se les pide a otras posiciones. Porque claro, no, la sociedad en general no entiende de que el movimiento propio de las personas con discapacidad también tiene disputas internas. También hay debate teórico, epistemológico, político, en torno a cuáles son los caminos a seguir, y eso tiene que ver porque la diversidad de situaciones, condiciones son distintas. Entonces, por eso es tan importante entender que hay una variedad de posiciones, de perspectivas que están en juego, que están en disputa, que están dialogando. Y que no se le puede pedir en el fondo un camino único de salida de estos problemas que son complejos. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Lisa. La persona se va a presentar, así que quería dar un paso cuando llegara. Actualmente tenemos como ver algo de presentación de segundo módulo. Dijo que llegaba a las 11 de segundo. Sí, pero acá está aquí, con figuras, está con... otro tablero. Sí. Sí. Ya. Voy a poner el reloj. Hola, soy su ayudante, porque y el día de hoy voy a contarles cómo el activismo logró salvar mi vida en específico. Primero que todo, yo realicé esta presentación desde un área mucho más teórica, que los sociólogos me van a cachar. Si no saben, se devuelven al primer año. Y la segunda parte ya es como más empírica de mi experiencia para que podamos conectar la teoría. ¡Qué poder! Bueno, el activismo en mis redes. Como saben, debido a la globalización y a la conexión instantánea que tenemos en la actualidad, es mucho más fácil acceder a la información. Sin embargo, si no conocemos que esta información está disponible, jamás la buscaremos. Por ejemplo, si yo hoy día amanezco con un dolor de espalda y fiebre, obviamente voy a San Google y pregunto, ¿tengo dolor de espalda y fiebre? ¿Qué es infección urinaria? Pero esas informaciones yo jamás las busco en mi día a día. Entonces, aquí lo que llama el activismo es que esta información que está siendo invisibilizada se pueda ver. Y el activismo adquiere un rol muy importante en las siguientes dos situaciones que yo destaqué. Por ejemplo, manifestar nuestra opinión, sobre todo la opinión política, tal como lo mostramos en algunas clases pasadas, donde a partir de los medios en el Medio Oriente, cuando hubo una guerra, las personas grabando lograron comunicarle al mundo lo que estaba pasando. Esa es la importancia del activismo desde una perspectiva política. Y lo que les comentaba, la otra perspectiva es hacer conocida alguna experiencia que se vea invisibilizada. Y cómo el activismo nos ayuda en enfermedades raras e invisibles. Y aquí me pongo yo como sujeto. Por ejemplo, los activistas de enfermedades raras lo hacen para que las personas que consumen su contenido no vivan la misma experiencia que ellos. En mi caso personal empecé con la sintomatología del síndrome de Ehlers-Danlos a los 10 años y recién a los 18 me lograron diagnosticar. Más adelante van a saber por qué me diagnosticaron esa edad. Pero la importancia de esto es para que las personas que hacen el activismo nos den la herramienta a quienes no sabemos sobre nuestras enfermedades y podamos comunicárselo mucho más fácil a los doctores. Y en un segundo lugar, el activismo de enfermedades invisibles ayuda mucho a conocer que hay patologías que no se ven, pero que existen, como lo que hemos comentado de la disautonomía, que yo estoy segura de que si ustedes van en el metro y ven a alguien que se está casi desmayando, van a decir, disautonomía, atenderse, y salse. Pero por eso es la importancia de tener el activismo en las enfermedades raras e invisibles. Nos hacen conscientes de estas informaciones que muchas veces están perdidas en el espacio de sobreinformación. Y aquí yo conseguí esta herramienta que es la imaginación sociológica de Sir Wright Mills, porque como les comenté, a mí me diagnosticaron a los 18 años. Yo entré a la universidad con 17, justo cumpliendo 18, y me presentaron esta herramienta en primer año, que como ustedes saben los sociólogos es una herramienta analítica que permite articular los entornos sociales individuales con un contexto social más amplio y histórico. En el activismo, ¿cómo sería esto?
yo publico mi problemática, publico mi enfermedad desde mi experiencia personal y me doy cuenta que hay un entorno de personas que están viviendo lo mismo y que en base a sus experiencias de vida y sus influencias están conectadas por un contexto histórico que en mi caso el síndrome de Ehlers-Danlos, lamentablemente la desinformación de los doctores. Y aquí hay una cita que lo dice en un lenguaje mucho más sociológico, que permite a su poseedor comprender el escenario histórico más amplio en cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior de la diversidad de individuos. ¿Y qué pasó? Yo a los 17 años estaba con muchos dolores articulares, tenía muchas linces, muchas lesiones. Me acuerdo que yo iba al sistema público, al Hospital Roberto del Río cuando era niña y después pasé a San José. Y, por ejemplo, una semana iba con un yeso de la muñeca porque me lesioné y a la otra semana tenía el control del yeso de la muñeca, pero también estaba en de la rodilla porque tuve otra lesión y así sucesivamente. Los doctores que me decían, son dolores de crecimiento, son esguinces de crecimiento, y nunca me evaluaron integralmente. Entonces yo estaba en el año 2017 navegando por Facebook y me salió este video donde yo empecé a activar la imaginación sociológica a pesar que no conocía lo que significa. Déjenme leer, por favor. No, yo no puedo leer. Quizás porque está... No, no me parece para ahorita el contenido. Ahora sí. Todo bien. I want to just quickly explain like my morning because when I first wake up, I'm literally non-functional. Ahora sí. En un segundo. I want to just quickly explain like my morning because when I first wake up, I'm literally non-functionable. So I need to go. Perdón, es que quiero que se vea grande. Pues. Ahí sí. Ya. I want to just quickly explain like my morning because when I first wake up, I'm literally non-functionable. So I need to go disconnect from my TPN. Today's video is going to be a day in my life. First things first, I need to get out of bed, unhook myself from my lovely IV pole. Anyway, so we hop out of bed. First things when I first wake up, I need to pop back any joints that are dislocated. Very rare that I don't have any that are dislocated. For those of you that are new to my channel, I have something called Ehlers-Danlos syndrome, which causes my joints to dislocate super easy. So usually first when I wake up, that's the first thing I have to do. Next thing I would normally do is I normally put my splints on, but because my fingers are still too fat from the TPN, I can't do that. So when you get things infused into your bloodstream, you swell. So for the first hour or two, I need to let that swelling go down and let my body absorb the TPN because it's only just finished. So I'm just going to disconnect and then I'm just going to leave this here because I do need to run IV fluids today. Okay, so I'm not going to go into detail about what I've just done, but I've prepped my injection, I've prepped my supplies to flush my line. I'm just going to go ahead and do that. Now I'm going to do my injection. Now I'm going to go on to do my medications. I'm going to need an extension to connect to my feeding tube. So the first things first, I'm going to remove the old gauze that I put on last night and I'm just going to wipe around it. It's actually looking quite good today, but if I was to forget to put gauze on, it would be so crusty and so gross and juicy. And then we just pop the new tubey pad on and then you're looking cute and you're protected and you're ready to go. Okay, so in case you guys don't know, I crush my medications because I can't, anything I take orally just makes me vomit. I have this funky looking connection that goes on the top of my syringe because otherwise I can't draw up my medication. We have the G side, which goes to my stomach so I can drain so I don't have to vomit. And then we have the J side, which goes to my intestines. Pop the extension on. I'm just going to do it slowly. Oh, I feel nauseous. I should have taken the anti-sickness first. Oh my gosh. Sick bags. It's time to put my splints on because I need to go put away my TPN delivery, but I can't do that unless I put my splints on, so it's now or never.
my right hand. Perfect. The reason why I wear my splints is because my fingers dislocate. So sometimes I like to prepare my medications in stages, like I was telling you. So I'm going to do these first. These I need to take at like 6:30, and these I'm going to take just probably around 7ish. Let's take these to the bedroom. This is what I do. Balance it on my pole. This might be a little TMI, but it is my life, and this is a day in my life. Yo con 17 años vi este video y yo dije, ¿qué es el síndrome de Ehlers-Danlos? Y como ven ahí, no está muy bien. No, no está bien. Ah, yo te lo puse. Y como ven aquí, lo primero que hice, busqué en Google y si hacemos un checklist, es un conjunto de trastornos heredados que afectan generalmente a la piel, la articulación y los vasos sanguíneos. Es real que podemos hacer eso, somos muy hiperlaxos. Afecta a los tejidos conectivos, los conectivos principalmente la piel, la articulación, la espalda y los vasos sanguíneos, y los síntomas incluyen articulaciones excesivamente flexibles que se pueden dislocar y piel hiperelástica, translúcida, bla bla bla. En algunos casos se puede producir dilatación y ruptura de vasos sanguíneos, peligroso, y un montón de síntomas y condiciones más. Yo qué hice mientras, después de buscar esto en San Google, se lo llevé a mi traumatólogo que me ve otra patología que tengo en las muñecas y le dije, mire doctor, tengo tales síntomas que usted conoce, dolor, esguince, etc. Y encontré esta palabra que es el síndrome de Ehlers-Danlos. Y él como que me lo cerró y me dijo, partiste a un reumatólogo porque seguramente tienes síndrome de Ehlers-Danlos. Y efectivamente fue así. Fui al reumatólogo, entré, él me miró de pies a cabeza y me dijo, tienes síndrome de Ehlers-Danlos. Primera vez en 8 años que no estuve peregrinando entre un doctor a otro, que no estaba en traumatólogo de muñecas, de cadera, de rodillas, dependiendo de mis lesiones, sino de inmediato me hicieron un diagnóstico integral de todos los síntomas que presentaba, gracias a que encontré esta milagrosa palabra. ¿Y cuál fue la importancia del activismo de Amy? Que pude saber más cosas de mi enfermedad, como que existe una fundación, que es la Ehlers-Danlos Society, que es una fundación que tiene tanto pacientes como doctores que están en todo el mundo haciendo investigaciones. La Sociedad de Ehlers-Danlos también tiene ensayos clínicos y los participantes de todo el mundo pueden estar en ellos. El trabajo compartido de tantos años ha logrado determinar que actualmente existen 13 tipos de síndrome de Ehlers-Danlos. El más peligroso es el síndrome vascular, que tiene una esperanza de vida de 30 años porque puede haber una ruptura espontánea de ojos y de corazón. Sí, es muy brutal el tema. Lo segundo es una enfermedad compleja y desconocida para varios especialistas chilenos, porque como yo les he comentado, a veces tengo que ir a urgencia por mis dolores. Cuando digo, tengo síndrome de Ehlers-Danlos, ¿ellos qué hacen? San Google. Y eso no me importa a mí. O sea, literal, mis síntomas no son para nada lo que dice San Google, son mucho más complejos, como vieron en el video. Y lo tercero, que como no existe un tratamiento integral de la enfermedad, se trata de lo que se manifiesta en el momento. Y generalmente estos tratamientos afectan otros órganos del cuerpo. En palabras como simples, piensen que el colágeno son los fierros de un edificio antes que le pongan yeso. Si esos fierros no están bien, el edificio se va a caer. Nosotros, las personas con Ehlers-Danlos, tenemos el colágeno como si fueran porotitos, esa es una forma de poroto, cuando en realidad las personas deberían tenerlo en forma de lenteja. Tenemos un colágeno muy malo. Entonces, ¿eso qué pasa? Por ejemplo, yo que estaba con muchos dolores articulares, empecé a consumir tramadol a los 17 años, y ya a los 19 me descubrieron una gastropatía erosiva por tantos medicamentos que yo estaba consumiendo. Entonces, además de una manifestación articular, empecé a tener manifestaciones del sistema digestivo, también cardíacas, y así sucesivamente, que eso va a ir avanzando con el tiempo. Y aquí, como ustedes pueden ver, esto puede parecer que son enfermedades, pero en realidad son síntomas del Ehlers-Danlos y son todos en inglés, porque la información que existe actualmente en español es muy poca. Tenemos como síntomas neumotórax así espontáneos, que a mí una vez me pasó por reírme, algo muy nada que ver. Tenemos el tema de las articulaciones, tal como decía Amy, de la dislocación. Tenemos problemas cardíacos como el tema de la válvula mitral. Usualmente tenemos que hacernos muchos exámenes para ver si la aorta se va dilatando porque es hiperlaxa.
También tenemos que tener mucho control visual porque como el cristalino es un ligamento y nosotros tenemos problemas en los ligamentos, podemos perder la visión y así sucesivamente. Esta es la única información en español que conseguí, que es con el doctor que me diagnosticó, y dentro de lo que tiene el síndrome de Ehlers-Danlos son la alteración al sistema nervioso autónomo, como es la disautonomía, los dolores, que aquí se llaman fibromialgia, el síndrome de Marfan y otros muchos síntomas y síndromes que podrán ver en las otras imágenes. Y, como les conté, esto a mí me lo diagnosticaron en el 2018 y yo viendo toda la información vi que de verdad era un tema importante la enfermedad. En su momento yo estuve consumiendo aproximadamente 20 medicamentos para intentar estar conforme o ser funcional en el día, lo cual no me funcionó claramente, me terminó enfermando más. Pero yo, durante esos años, encontré este libro y después esta película que se llama 2 metros de ti, que trata sobre dos adolescentes que tienen fibrosis quística. Y encontré esta frase que a mí me hizo mucho sentido. Todo este tiempo he vivido por mis tratamientos en vez de hacer los tratamientos para poder vivir. Entonces yo, cuando me diagnosticaron, de inmediato me metieron en una burbuja y me dijeron, no puedes hacer esto. Mientras mis compañeras estaban raja carreteando el disco, yo tenía que estar así en camita acostada porque me dolía el cuerpo, porque no podía tomar, porque no tenía tolerancia al alcohol. Después eso lo gané, ahora sí tengo tolerancia. Pero todas esas cosas me hicieron pensar y me subieron a un hoyo de la depresión. Pero yo encontré esta frase y con el equipo de médicos que me fui rodeando, uno me dijo, tú te puedes dislocar la cadera durmiendo, que me ha pasado, caminando, en la micro o en Fantasilandia. ¿Cuál eliges? Yo prefiero ir a Fantasilandia, pasarla bien, no importa que tenga dolor después porque todos los días está el dolor en mí. Entonces empecé un poco a jugar con el síndrome y en vez de ver mi vida como querían los doctores que fuera más larga, la decidí ensanchar. Intento vivir lo más que pueda. Yo voy al concierto que sea, voy porque quiero la experiencia. Después al otro día me dolerá el cuerpo, pero todos los días me duele, entonces prefiero la experiencia a estar al otro día con dolor sin ninguna excusa. Y finalmente les quería dejar las redes sociales de Amy. Yo la encontré en YouTube y ella tenía Instagram, pero lamentablemente en el abril del 2021 ella falleció por el síndrome de Ehlers-Danlos. La comunidad de Ehlers-Danlos fue una de las más afectadas por el COVID. Cuando empezó, literal, yo no podía ir al supermercado porque efectivamente nosotros si nos enfermamos, si nos da tos, si nos resfriamos, al toser podemos provocarnos un neumotórax, problemas respiratorios, tenemos problemas cardíacos y así sucesivamente. Amy falleció por el COVID, aparte de las complicaciones básicas del Ehlers-Danlos, pero nos dejó un legado súper importante, sobre todo a Latinoamérica, que no tenía para nada esta información. Así que muchas gracias por escuchar. Me alegra mucho, pero obviamente, bueno, a caras conocidas, ya estoy conocida, me han dado algunas clases del curso, pero poquitas, así que tengo pendiente ver los videos. Mi nombre es Constance López, la FLO supervisa mi tesis, estoy haciendo la tesis en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Valparaíso, ahí hay un doctorado, una línea de investigación feminista, y ahí es donde está inserta mi tesis. Estoy un poco obligada porque nos vamos después a Punta Arenas. Y bueno, lo que les voy a compartir ahora es, terminó siendo una deriva un poco de la tesis. Uno de los objetivos específicos de la tesis tiene que ver con explorar los discursos sobre la relación entre la investigación y el activismo, ¿ya? Dentro del campo o perspectivas feministas hacia la discapacidad. Y esto termina siendo una deriva porque se concentra más específicamente en el activismo, ¿ya? Les pido disculpas por mi PPT que tengo, pero son las que tengo y después se las puedo compartir a la Flo igual y a la Andrea y se las puedo mandar, digamos, como no hay un problema con eso. Y la presentación se titula Repertorios de resistencia a la discapacidad, particularmente en el estallido social chileno, y parte de algo así como un problema que tiene que ver con que hay diversas aproximaciones a la discapacidad, ¿verdad?, en términos epistemológicos,
parto aquí de una concepción de la discapacidad como una construcción de producción social e histórica que está muy vinculada a la época moderna, al ascenso del individualismo, a nuevas concepciones en torno al cuerpo y particularmente hoy en día a una lógica, a una gubernamentalidad neoliberal, ¿verdad?, que está asociada a una racionalidad de mercado y que precariza una multiplicidad de cuerpos, ¿verdad? Esos cuerpos, ¿verdad?, precarizados en su multiplicidad, pero también de manera específica y diferenciada, yo creo que eso es importante también rescatarlo, se manifestaron, ¿verdad?, en el marco del estallido social por esta demanda de incorporación a la ciudadanía, ¿verdad? Y aquí en esta diapositiva hay distintas imágenes de las manifestaciones que se dieron particularmente en 2019. Hay una imagen donde se lee hasta que la lengua de señas sea costumbre, ¿verdad?, que está levantando a alguien con un cartel alargado y hacia atrás se ve un lienzo grande de la asociación Yo Cuido, que en la imagen de al lado podemos ver que venía al lado de él un lienzo también grande de Feministas por el Acceso Universal, FEMACO, que es otro espacio de activismo. Y en las imágenes de más abajo, ¿verdad?, está la flor, de hecho, con... Sí. Con un cartel que dice Acceso Universal y está el otro, y al lado hay otro cartel blanco con letras amarillas que dice sus privilegios discapacitan al cuerpo, y finalmente otra imagen donde se lee no más caridad, derecho, justicia y dignidad, que también fue un tema muy presente en el marco de las manifestaciones del 2019, ¿verdad? Para aproximarme a lo que les mencionaba antes, quizás como por una cosa de proximidad, yo no lo dije antes, yo estudié periodismo, comunicación social, y ahí tuve interés por los estudios culturales, y estando en el doctorado llegué a los estudios culturales de la discapacidad, ahí, entre muchas otras cosas, se plantea la idea de concebir la identidad y el cuerpo como construcciones. Se hace un vínculo con quizás algo que ya vieron también a lo largo de las clases, con los movimientos pseudocientíficos genésicos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay matices en cómo se despliegan los movimientos inclusivos en América Latina respecto a lo que algunos autores como Gita Fregen llaman la eugenesia atlántica, que sería la eugenesia de los contextos anglosajones, pero en cualquier caso se llega a configurar la discapacidad como una desviación indeseable de la existencia normativa, ¿ya? Y a raíz de eso, autoras como Garland Thompson, ¿verdad?, plantean que se promueven iniciativas eugenésicas de construcción de mundo, y en contraposición a eso habría que poner en relieve, ¿verdad?, la pregunta por la deseabilidad de la discapacidad y el potencial generador que tiene para generar circuitos significativos, ¿verdad?, de parte de las personas con discapacidad a través de sus contribuciones culturales y materiales, ¿ya? En relación a la anterior, hay una antropóloga uruguaya que se llama Luciana Castelli que plantea el problema de las memorias sociales en relación a la discapacidad y cómo estas han sido silenciadas y marginadas de las tramas significantes, ¿verdad? Y que hay una tarea de justicia individual y social en conocerlas y hacerlas públicas. Pero para que se puedan tejer memorias sociales se requieren de ciertas condiciones y ciertos dispositivos que la hagan posible y que opongan resistencia a los archivos institucionales que producen los significados dominantes y legitimados para aproximarse a los fenómenos, en este caso, por ejemplo, a la discapacidad. Un archivo implica un modo particular de organizar la memoria y una autoridad hermenéutica con legitimidad, ¿verdad? Y en el caso de la discapacidad, ¿verdad?, esa autoridad hermenéutica legitimada han sido efectivamente aproximaciones medicalizadas respecto a los cuerpos y respecto también a las capacidades de los mismos cuerpos. En relación a lo anterior, ¿verdad?, si es que concebimos la discapacidad particularmente como un dispositivo, ¿verdad?, que implica un aparato de poder, de vigilancia y de normalización y estrategias de administración de los cuerpos,
podemos también entender que existe la posibilidad de una oposición de resistencia a ese archivo que les mencionaba antes, que serían estas aproximaciones legitimadas hacia la discapacidad y dominantes, muy sustentadas en explicaciones medicalizadas respecto a las experiencias y las dificultades que pueden experimentar los cuerpos, ¿verdad? Hay un autor en particular que se llama Alejandro Tello que plantea que si es que entendemos la discapacidad, ¿verdad? Como este dispositivo de normalización de todas estas cosas terribles, ¿verdad? Y conceptos que probablemente también ya vieron a lo largo del curso y una también estrategia de administración de los cuerpos diferentes, podemos concebir también que existe la posibilidad de resistencia y eso implica comprender este archivo de definiciones dominantes en torno a la discapacidad en la dimensión subjetivo, ¿ya? Y eso que implica, creo yo, esto es un tejido, digamos, como teórico que hice yo, no es que, por eso que también aparecen como distintos autores, porque no es, pero digamos, como obedece una tradición más o menos similares, teóricas, podemos pensar esta posibilidad de resistir a este archivo con definiciones dominantes de la discapacidad a través de el despliegue de estrategias en el cuerpo a cuerpo, estos repertorios del cuerpo que podríamos pensar se manifiestan en modalidades tradicionales de protesta, pero también a través de otras estrategias. Ustedes también han visto en el curso estas acciones de activismo, ¿ya? Y desde ahí se puede pensar, ¿verdad?, qué es lo que este archivo oficial de narrativas, discursos y definiciones en torno a la discapacidad, que es importante, creo yo, recordar, se materializan en cuestiones concretas. O sea, cuando pensamos en discursos, en narrativas, estamos pensando también en sus efectos en los cuerpos y cómo también los cuerpos se van modelando en base a esas narrativas. Entonces, podemos pensar en cómo disfrutar las definiciones de ese archivo y visibilizar esas ausencias, qué es lo que queda fuera de esas definiciones dominantes en torno a la discapacidad. Y a partir de eso, ¿verdad?, esto se estructuraba en base a un objetivo, digamos, de indagación que tiene que ver con interrogar y ver en el fondo ese espacio de disputa, ¿verdad?, donde está el archivo y además están estos repertorios en resistencia. Y se enmarca dentro, esto me lo voy a saltar porque para no gastar, digamos, como más tiempo, pero que tiene que ver justamente con la tesis del doctorado, pero particularmente para este trabajo tomaba el movimiento social de la discapacidad en un corte espacio-temporal específico, que era el corte del estallido. Y para eso no hice una etnografía visual, solo hice un ejercicio y también revisé literatura y por la tesis entrevisté a activistas. Conversé con 19 activistas y 16 de ellas, porque eran principalmente mujeres, y la mayoría de esas entrevistas fueron por Zoom, porque se hizo en el contexto del estallido, pero 5 entrevistas se hicieron de manera presencial, acá en Santiago y en la región de Valparaíso, que es de donde yo vengo. Y los hallazgos, digamos, en base a eso, tienen que ver con elementos de este archivo, en el fondo, cuáles son estas definiciones dominantes en torno a la discapacidad, de dónde salen, y los repertorios en resistencia. Por cosas de tiempo, me iba a saltar lo del archivo, porque además creo que está poco trabajado, que sería genial que alguien quisiera trabajarlo mejor que lo que yo pude hacer, porque creo que para trabajar archivo, de manera como convencional al menos, habría que ir a los archivos, digamos, a hacer trabajo de archivo, cosa que yo no hice, yo solo revisé en bibliografía. Entonces sería súper interesante que alguien lo pudiera hacer, y en base a esa literatura nomás, hay una idea, ¿verdad?, de cómo los derechos de ciudadanía desde el siglo XIX en adelante en Chile se instalan desde una perspectiva medicalizada respecto a los cuerpos, como la ciudadanía finalmente se le otorga a ciertos cuerpos en base a algunas definiciones en torno a él, a ciertas fisonomías, ¿verdad?, a ciertos modelos de comunidad y de familia. Otra cuestión del archivo tiene que ver con algo que probablemente también ya verán a lo largo del curso, que tiene que ver con
la rehabilitación, ¿verdad? La institucionalización, esto que yo les decía antes, de cómo cuerpos que se escapan de ciertas definiciones normativas respecto a cómo se deben comportar, o cómo deben moverse, o cómo deben, bueno, de explicar, digamos, como su funcionalidad, son administrados y puestos en ciertos lugares con fines no, digamos, como escapando, digamos, a esa definición moral de buenos o malos. Finalmente sí sucede que la administración de los cuerpos en base a su diferencia de manera específica lo que hace es reproducir la segregación de ciertos cuerpos, porque esos cuerpos se administran políticamente para que se desplieguen vitalmente en ciertos lugares, ¿ya? Y eso, digamos, como que produce básicamente exclusión de diferentes niveles y diferentes dimensiones. Y finalmente otra cosa del archivo que me parece interesante, que tiene que ver, que también probablemente ya lo vieron ahora recién y también en otras clases, que tiene que ver con lo que sucede durante la dictadura, particularmente con la instalación de la Teletón, específicamente la campaña mediática de la Teletón, cómo se instalan ciertas narrativas en torno a la discapacidad en relación a la Teletón. Eso no es una particularidad de Chile, eso ha sucedido en distintas partes del mundo, la lógica Teletón para aproximarse a la discapacidad. Pero claro, acá en Chile se da en el marco de la dictadura y eso también, digamos, es otra cosa para indagar más. Hay como bibliografía al respecto, pero yo creo que no está de más decir que sería bueno como seguir trabajándola. Aquí hay, por ejemplo, hace poco Juan participó en un dossier que es particularmente de la Teletón y hay artículos sobre la Teletón y discapacidad en otros países de América Latina. Eso básicamente como para pensar este archivo, cuáles son estas aproximaciones dominantes para comprender lo que es la discapacidad. Una cosa importante al respecto es cómo las teletones florecen en un marco global de instalación de una ideología capitalista competitiva, ¿verdad?, desde los 90 al menos en adelante, como particularmente en Chile eso se manifiesta también en reestructuraciones a nivel estatal de las políticas sociales, ¿verdad?, y de cómo se producen alianzas entre el Estado y las organizaciones sociales. Hay una cosa polémica en el campo de la discapacidad, que quizás también ya vieron, que tiene que ver con estas disputas que se dan entre las organizaciones para personas con discapacidad, las organizaciones de personas con discapacidad, las organizaciones de profesionales. Y eso yo creo que es, digamos, como hacer una lectura respecto a eso, considerando este contexto político, también es interesante. Particularmente en lo que quizás quería profundizar más, como para no tomarme tanto tiempo también, es en estos repertorios en resistencia, que son cuestiones que aparecen en las entrevistas que yo les decía que hice en el doctorado. Las entrevistas no son específicamente sobre el estallido, las entrevistas son en base a mi tesis, era una pauta de preguntas mucho más amplia, que de hecho indagaba bastante en la relación academia-activismo, ¿ya? Pero obviamente aparecía el Estado, porque digamos como aparecía como un actor relevante en las entrevistas, y por el periodo en que se hicieron apareció también mucho el estallido. ¿Ya? Personas con discapacidad que participaban en las movilizaciones, personas con discapacidad que participaban en brigadas de apoyo en el marco de las manifestaciones y así otras cosas. Uno de estos repertorios en resistencia del movimiento social de la discapacidad, aludiendo obviamente al estallido, porque es un poco el contexto en el que se hacen estas entrevistas, es cómo muchas de las personas con discapacidad con las que conversé reconocen que los discursos que tienen en torno a la discapacidad, que son discursos críticos respecto a la discapacidad, están condicionados de alguna manera por las políticas de inclusión en educación superior, algunas de ellas lo referían explícitamente así, otras no, y el hecho de que las personas con discapacidad puedan hoy en día estar en las universidades y puedan también encontrarse
todavía poco, pero entre sí, digamos, como colectivo en el marco de estos espacios. Otro repertorio tiene que ver con la experiencia previa de participación de muchos activistas en manifestaciones públicas y digitales contra la campaña de la Teletón. Como muchas de esas manifestaciones tenían una baja cobertura mediática, se manifestaban en contra de informes de denuncias, de informes sombra y también informes del Comité de Naciones Unidas hacia el Estado de Chile, acusando o en realidad no, la palabra no sería acusar, pero como criticando, digamos, como los mensajes caritativos que instala la Teletón respecto a la discapacidad. Y claro, que eran en el fondo manifestaciones en redes sociales, pero también en el espacio, digamos, como un ente público. O sea, ahí debe haber gente que trabaja como, digo, autores, yo no manejo, pero que pensar, digamos, el espacio público en las dimensiones digitales también es una conceptualización que seguro alguien ha hecho, pero que hay que darle vuelta, ¿no? Otro repertorio que tiene que ver con el activismo en el marco del mismo estallido, cómo se generan ciertas plataformas de visibilización de las mismas personas con discapacidad participando en el estallido, pero también de denuncia de violaciones a los derechos humanos, no solamente contra las personas con discapacidad, sino que en general, ¿verdad? Y ahí hay algo interesante tal vez que tiene que ver con lo de las redes sociales y que lo mencionaba un poco la Flo antes, o la Andrea, no me acuerdo, o lo conversábamos entre nosotros, ya no me acuerdo, pero que tiene que ver con cómo en una de las entrevistas, una de las personas con las que hablé, ponían en relieve el valor de las redes sociales para poner en contacto al colectivo de personas con discapacidad, que históricamente ha estado determinado por la participación de las mismas personas en organizaciones del tercer sector. Entonces, ahí leo la cita, ella dice: en las universidades no ha sido donde se ha desarrollado la cultura de las personas en situación de discapacidad. Nosotros nos hemos desarrollado al alero de fundaciones, y es súper triste porque siempre están lideradas por personas sin discapacidad. Por lo tanto, nos hemos construido a nosotros mismos súper precariamente y hablando casi en secreto. Y lo que nos ha ayudado mucho son las tecnologías, las redes sociales, porque podemos estar en nuestra casa dependiente de la mamá y que piense que somos unos huevones, pero estamos conectados hablando de cosas de discapacidad con otros discapacitados. Otro repertorio que aparecía era la crítica a las formas de participación en las manifestaciones y la atribución de la ausencia de las personas con discapacidad a la sobreprotección familiar muchas veces, y se hacía hincapié que era una sobreprotección que era peor para las mujeres con discapacidad, y la falta de apoyo y de accesibilidad en los mismos formatos de las manifestaciones. Y hay algo interesante, ¿verdad?, que tiene que ver con cómo hay una desigualdad en esta lucha por la legitimidad de los discursos en el espacio público, cómo hay una inseguridad en general en las manifestaciones, pero que es diferenciada justamente por los cuerpos y las condiciones materiales en que se dan esas manifestaciones, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿verdad?, la cuestión de la sobreprotección y la falta de apoyo, especialmente para mujeres con discapacidad y también para mujeres, específicamente con mujeres con discapacidad intelectual. Yo conversé con algunas y las conocía, digamos, de antes, y a ellas les causa mucho, a las personas con las que conversé, les causa mucho temor la manifestación, nunca han participado en alguna, y son esos también temores que están obviamente instalados por discursos mediáticos en torno a la manifestación también, lo que condiciona que ni siquiera se cuestionen o se animen a participar en ellos. ¿Ya? Entonces esta cita dice, un hombre con discapacidad requiere del apoyo de otra persona, y usualmente el apoyo de esa otra persona es una mujer que brinda cuidados, ¿cachai? Y en el caso de las mujeres, tu mamá pocas veces te va a acompañar a una marcha porque tiene 1000 cosas que hacer o, comillas, andáis puro leseando. O a veces con tus hermanas no tienes buenas relaciones, o amigas puede ser, o amigos que te acompañan, pero igual persiste esa sobreprotección. ¿Por qué vas a ir a una actividad donde te puede pasar algo? Una gran pregunta que escapa tal vez al mismo campo, como que es para la cuestión de la... Terminando. Sí, terminando. Otro repertorio que también ya se menciona, que es la articulación del CONADIS, ¿verdad? Y finalmente que quizás es el más valioso para lo que...
que tiene que ver con la manera en que el discurso feminista opera como articulador de ciertas demandas, pero también como espacio para que emerjan algunas críticas, ¿ya? Se generan puntos comunes con el discurso feminista respecto a cuestiones en torno a la autonomía, la interdependencia, la autogestión y el apoyo mutuo, pero hay algunas críticas, en particular con la invisibilización de las demandas, o la invisibilización o la ausencia, digamos, de las demandas de las mujeres con discapacidad en torno a temas como los derechos sexuales y reproductivos, la protección ante la violencia, el acceso a la justicia, particularmente mujeres con discapacidad y mujeres sordas. En el marco del estallido se criticaba además como algunos discursos dieron pie para que se institucionalizara la figura del cuidador, ¿ya? Y con eso se invisibilizara la figura de la asistencia personal, que tal vez también ya revisaron y que tiene ahí como sus propias tensiones. Entonces acá hay una cita de una de las participantes al respecto y dice: desde el feminismo, el movimiento feminista nos dicen que como mujeres siempre hemos sido hipersexualizadas. Las del movimiento de la discapacidad, todo lo contrario, las mujeres con discapacidad somos asexuales, angelitos y toda la mierda que ya sabemos, así que, otra vez, hay una imposibilidad de diálogo. Darle espacio a esto requiere dar el paso de cambiar el eje de la discusión. Ese giro de pensar que las mujeres sin discapacidad huimos de la sexualización, mientras que nosotras, las mujeres con discapacidad, deberíamos, desde cierta perspectiva, reclamar por la sexualización que nunca tuvimos. Es algo súper contradictorio. Muy lucida, me encanta pensar. Y hay temas controvertidos, obviamente, que tienen que ver con el aborto, por ejemplo, pero también hay bibliografía y literatura que, por ejemplo, entre activistas feministas con discapacidad, que reclaman contra prácticas eugenésicas violentas contra la población con discapacidad, como el aborto selectivo eugenésico, o también otro fenómeno que es interesante en la bibliografía, que yo digo acá, eso se podría hacer aquí en Chile también, que es analizar cómo los discursos en pro de las personas con discapacidad son usados por políticas reaccionarias para retroceder en derechos reproductivos en general. Ya, los derechos también están incluidas las mujeres con discapacidad que quieren, que demandan el ejercicio de autonomía sobre su propio cuerpo, no solo respecto al aborto, sino que respecto a prácticas de esterilización forzosa, por ejemplo, o prácticas de medicación forzada también, entre otras cosas. Así que eso, y quizás solamente para terminar, ese artículo lo escribió el Juan con la Pía, pero ahí hacían un poco como revisaban, digamos, como algunos de los ejes de manifestación del activismo, que parte desde la experiencia personal de sobreprotección, ¿verdad?, de paternalismo, y algo que aparece en la bibliografía también, que se condice con esto que les mencionaba antes respecto a la educación superior, es que hay diversas razones, por ejemplo, en Brasil, para que las mujeres con discapacidad no participen en movimientos feministas, y en ese artículo en particular se arguía a esta participación en los espacios de educación superior. Hay que hacerse la pregunta tal vez ahí también respecto como a qué estamos haciendo como docentes, o sea, yo me la pregunto como investigadora para que, digamos, no se caiga como en un loop elitista de decir, que no ingresas a la educación superior, entonces no tienes acceso a discursos críticos, entonces no vas a poder ser un artista. Y esto es lo último, que tiene que ver con, hay un núcleo, creo yo, de luchas comunes entre personas con discapacidad, entre feministas y entre disidencias, que tiene que ver con cuestionar el constructo del cuerpo como una cuestión dada y naturalizada que antecede a la construcción de los sujetos, ¿ya? O sea, nos hacemos sujetos de ciertos discursos a través de nuestros cuerpos. Y eso también es interesante, y lo pensaba ahora cuando escribimos con el Jaime, que es que algo, creo yo, que me parece bueno de ciertos espacios activistas, ciertas articulaciones activistas hoy en día, es que estamos pensando la acción política precisamente desde y a través del cuerpo. Y eso es interesante siempre y cuando obviamente no, digamos, como perdamos de vista que hay estructuras sociales, ¿cierto?, en las cuales se instalan también nuestros cuerpos y que median también nuestros cuerpos de manera más o menos consciente. Así que eso ya para listo. No me la agarro más. Gracias.